¿Cómo andan, Buenas Néstor? tardes, ¿Bien? Leonardo Esteban Fossati Fernández, el tercer apellido más conocido en Uruguay. ¿Cómo andás vos? ¿Estás Bien, ¿y carajeando vos? ya temprano? Espectacular, pero espectacular. Lo que pasa es que nadie se acuerda de Tesiano. Te veo las patas vos. Le veo las patas a la sota. ¿Cómo? No, pero no, eso sos vos internamente, para afuera no sale. Oh. No Te estoy diga que viendo estoy las descalzo. patas. No diga que estoy descalzo. No, no. Lo que sos un hombre de pata grande, Yorka. ¿Cuánto calzás? Pero la puya que te tiró, gurí. ¿Eh? Cállate, Ah, hombre. ¿cómo andás? Venía bien, ahora estoy medio incómodo, me está revisando. Bueno. Dormís parado, Yorka, vos. ¿Eh? Está bien. Bueno, acá andamos. Qué frío que está, che. Estaba llegando justito y me demoré un poquito más de lo normal. Pero bueno, estamos en el receso estudiantil, las vacaciones de secundaria. Entonces, bueno, no tenemos clase esta semana y la que viene no tengo clase. Así que bueno, Mirá que. bien, pero ahí andamos. ¿Vos en qué andabas? ¿A quién le robaron? Y escuchamos a Faropa un rato largo, como 20 minutos, 19 minutos. Juan Faropa presidió la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Estamos arreglando ahí que venga una vez cada 15 días. Ah, mirá vos que bueno, la verdad que sería un gran aporte, una persona muy instruida y que tiene mucho conocimiento en materia de política y derechos humanos. Este, como una visión más global, la verdad que sería muy interesante contar con la participación de él. Pero bueno, Ya también. está concretado, hay que ver los días. Ahora hay que, tiene ¿no? Ahí le tiraste el lazo, como bien dice. Y ampliamos el espacio, ya ahora arrancamos a las 6 de la tarde. Atento, hay que arreglar el aviso, Flor. Pero si vos seguís sumando gente, Yorka, yo creo que vamos a tener que ir a pedirle auspicio al Banco República del Uruguay, porque la verdad que mirá que pega alto el programa. No La sé cuánta decisión. gente lo ve, pero sí que hay un montón de gente participando. Si los que Ah, están la viendo el mía. programa, si los que hacen la columna ven el No, programa, no, ya tenemos audiencia. ya está, loco. Ya está, Seguro. loco. Nos ponemos a mirarlo nosotros mismos el programa, le sumamos 100, 200 views más o menos, ¿no? Al hilo, así a la Pero, cara. muchachos, vos, los entrevistados que vienen, los columnistas que vienen, le pregunto cuántos hijos tienen. Ah, y sí, mínimo. Y ya le hacemos Seguro, seguro, le hacemos una familia. chacrita. Y Seguro, bueno, así se suma, avancé 5 tantos. está bien. Bueno, bien, bárbaro, ¿no? Tarea lindo, viste. Yo veo que se sigue sumando gente a participar. Tremendas entrevistas. Me gustó mucho la entrevista que le hiciste a De Masi el otro día, muy interesante. Se colgó a hablar el flaco de Masi. Le gusta hablar, le gusta. Es una persona que es dada a la charla y a la palabra. A pesar de que es uno de los referentes más importantes de la historia en Uruguay, ¿no? De la historia uruguaya. La verdad que el flaco Masi es un referente y es un tipo muy afable, muy cálido, muy próximo para conversar y a veces aterrizar lo que tiene que ver con la producción de conocimiento con la gente, que es una gran dificultad que los y las académicas muchas veces tenemos, ¿viste? Y hay un profesor de historia, creo que un teórico de la historia muy importante que decía, si la historia nosotros no podemos sacarla adentro de un salón de una clase o de una universidad o de un instituto de investigación, la verdad que esa historia construida no sirve para nada, porque lo que vamos a ver nosotros nada más. Entonces, en ese sentido, no sirve para nada. ¿A quién le estamos hablando? A nosotros mismos, y eso no tiene sentido. Y creo que esto hace mucha justicia a cómo el otro día estableciste una charla ahí que me consta que es el tenor que en todos los ámbitos generalmente intenta poner el flaco, porque el flaco ya no es más docente, era docente del IPA y ahora creo que no está más. Él daba Historia Nacional 3 en el IPA y ya no está más. Lo cual es una gran pérdida. Y como una gran pérdida también es importante que sepan las personas que gran parte del contenido que se daba en Historia Nacional contenía autores tan importantes para trabajar en secundaria, por ejemplo, como Carlos de Masi, ¿no? Textos de Carlos de Masi para trabajar la historia, pero hoy en día esos textos fueron sacados y bueno, se incorporaron algunos documentos que tienen poca rigurosidad histórica porque no están escritos por historiadores y están escritos por gente que presume de ser periodista, cronista o se pone algún título que encuentra por ahí
para poder iniciar un relato. Y acá hablo principalmente de Julio María Sanguinetti, ¿no? Que es con quien muchas veces nos enfrentamos quienes hacemos historia o otras ciencias sociales, por ese carácter tan tergiversador que tiene, tan de mezclar la baraja con el tema de construir el relato, porque como se cree que fue presidente de la República 2 veces, y en este país se le ha brindado un culto, desgraciadamente, vinculado a que es una persona ilustre y una persona intelectual, claro, ha construido un relato y una autoridad sobre ese relato que la verdad no tiene ninguna solidez. Principalmente porque no es investigador, segundo porque no es historiador, y tercero porque ha utilizado distintos momentos históricos para contar la historia como a él mejor le servía en aquel momento. Entonces, en los distintos momentos de la historia vamos a encontrar un Sanguinetti que nos cuenta una historia totalmente distinta. Ahora, lo que sí vamos a ver a lo largo del tiempo es cómo ha elegido hacer determinados recortes en el relato que nos cuenta. Entonces, esa es la realidad que tenemos en secundaria a la hora de hablar o de querer utilizar recursos didácticos o bibliografía para contar y producir la historia de Uruguay. Pero eso no es nuevo. Anteriormente a esto hubieron otros historiadores que sí eran historiadores, que se encargaron de seleccionar y ir transcribiendo y construyendo lo que es la historia, el relato histórico de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, obviamente hay cosas que se eligieron contar y otras que no. Y hablando de esto, creo que no hay una figura más vilipendiada que el propio Valle de Ordoña, ¿no? José Valle de Ordoña, que ha sido utilizado para los más diversos fines y con los más inescrupulosos fines también, ¿no? Porque cada vez que se quieren acordar de alguien o de hablar de que son de determinada manera, citan a Valle, sobre todo los colorados, y no hay nada más alejado que los dirigentes actuales del Partido Colorado del vallismo, ¿no? Pero esto lo podríamos decir de los últimos 30 años casi, ¿no? Cuando el pachequismo, ¿no? Y ciertos sectores más de carácter riverista pasaron a ser predominantes dentro de lo que era el Partido Colorado y pasaron a imprimir una línea de pensamiento de carácter más liberal y muy alejada de lo que eran los principios vallistas. O sea, nadie que vea a Sanguinetti hablar puede pensar en el vallismo, porque no hay una persona más alejada del vallismo que Sanguinetti. Y de ahí para abajo, obviamente, ni que hablar de Pedro Bordaberry, que representa el sector más conservador liberal, cuasi ultraderechista dentro del Partido Colorado. O sea, una persona que dentro de su línea política tiene una trayectoria de descreer completamente de las instituciones o utilizar las instituciones en la medida que justifique los fines que persiguen. Y cuando me refiero a las instituciones, me refiero a las instituciones que conforman la República y el Estado. Y esto no es opinión, sino que es cuestión de ver, pensar, analizar y dimensionar la historia, ¿no? Pero claro, hoy en día tenemos un montón de Carlos de Masi, de Ana Frega, de otros tantos historiadores, ¿no? Quirich, otros tantos, yo que sé, La Robla, en fin, un montón de historiadores y historiadoras que han intentado construir y disputar el relato histórico hegemónico de Uruguay, sobre todo en los últimos 50, 60 años. Claro, muy difícil, porque es ir muchas veces hasta con los propios valores o las propias ideas que tenemos muchas personas que pensamos distinto, o que en algunos puntos estamos de acuerdo con fulano, mengano, sultano, y con otro punto, sin saberlo y sin darnos cuenta, estamos de acuerdo con postulados que hace la derecha o la derecha más conservadora de nuestro país. Y principalmente me refiero a esto, lo que tiene que ver con la teoría de los dos demonios respecto a lo que pasó en los años previos a la dictadura y durante la dictadura. Y hay mucha gente que de izquierda que avala y sostiene y fundamenta la teoría de los dos demonios, y lo he escuchado muchas veces. Y a veces tiene que ver con que, bueno, no hemos sido lo suficientemente eficaces a la hora de contar o trasladar cómo ha sido el proceso histórico en nuestro país, o de trasladar que la historia es una construcción de un relato que se disputa entre los intereses y los poderes que componen una sociedad.
Y quien legitima ese relato es quien tiene, por un momento, la posibilidad del ejercicio del poder para instalarlo y masificarlo. El problema es que tenemos que empezar a trabajar en cuestionar esos fundamentos que muchas veces tenemos. Dejar de ver esas imágenes que tenemos como vaca sagrada, como no, Julio María Sanguinetti, todo ese presidente del país, una eminencia. Entonces, como una eminencia, me voy a ir a sentar a hablar con él porque va a presentar un libro, porque es un referente a un momento histórico. Y bueno, la verdad que no, me parece que llegó el momento de que no. Tenemos que empezar a discutir con esas visiones y con esas posturas, no a seguir generando los ámbitos de puntos de encuentro, ¿no? Cuando precisamente lo que estamos haciendo es abonar un discurso que es completamente nocivo y destructivo y que falsea y falta la verdad con lo que han sido algunos de los procesos de la historia reciente en nuestro país. Sin contar que en el caso puntual de Julio María Sanguinetti, que se arroba una autoridad que no tiene, como la de ser un historiador. Él no se la roba, él dice que es un cronista simplemente, pero presume es como ese doble discurso falso de decir soy un cronista o soy alguien, un periodista o alguien, un ensayista, y sin embargo no hay nada que le guste más que presumir, ¿no?, de ese relato pomposo, verborrágico y lleno de sinsentidos que hacen a una retórica que a la mayoría de la población de nuestro país le encanta escuchar. Y le encanta sostener de cómo cuenta, cómo relata y narra toda una historia y omite contar todo otro montón de cosas y edulcora otra y nos escamotea información por otro lado y sin embargo a muchas personas nos gusta escucharlo. Y muchas veces, y en esto no hablo porque quienes estudian historia o porque tengamos mayor conocimiento, sino que más allá de eso, quienes vivieron la década, la década del 60, la década del 70, saben que ese relato no se ajusta. Y la década del 80 también, saben que ese relato no se ajusta a lo que muchas veces quieren imponer. Pero el tema es que nosotros que tenemos que tratar de generar los puntos de ruptura y tratar de abonar y contribuir a la difusión de lo que son rigurosas investigaciones históricas, de archivo, ¿no?, con profusa, ¿no?, difusión muchas veces en el exterior del país, pero que acá en Uruguay parece que nadie supiera. Y que tiene que ver con la elaboración de un relato que releva y pone de manifiesto las voces ¿no?, de todos aquellos y todas aquellas que no dan cuenta de muchas veces todo el circo que nos quieren vender o que nos quieren relatar. Entonces, volviendo al tema y volviendo, ya vi que se conectó Gerardo, volviendo al tema y para finalizar, me parece súper importante que podamos ir sumando a la columna de programa gente como Carlos De Masio, como otras personas que atribuyen más allá del pensamiento crítico fuentes y fundamentos reales para dar determinadas discusiones. Hablar de la teoría de los dos demonios en Uruguay, como dijo De Masi el otro día, es desconocer un proceso de desestabilización regional que se empezó y comenzó a dar inmediatamente que termina la Segunda Guerra Mundial y que tiene como fin el combate principalmente a la disidencia, ¿no?, y a posibles focos revolucionarios, pero que 3 doritos después se cristalizó en una batalla ardua contra el comunismo, ¿no?, y la proliferación del mismo en los distintos países, ¿no? Entonces, tenemos que ir. Sí. Por eso digo que es importante. La próxima columna voy a hablar un poco de Estados Unidos, el macartismo y América Latina. La podemos seguir al final ahora porque viene Blair y como vos no tenés clase, la seguimos al final. Dale. Dale, bueno, dale. Dale. Me quedo acá. Me están preguntando por la tele. Dale, sí, tranqui. No, están preguntando por la tele por tu gata, hermano. Por la tele anda por acá ahora. Dale, hasta luego. Adelante, Leonardo, Fossati. Y para tener politización tenemos que tener políticos a la altura y políticas a la altura. También. Si no, no alcanza. Pero eso suena además. Yo entiendo cómo lo decís, pero eso suena muy lejano a la gente, porque dice, yo no me siento político. Como si el político fuera alguien por ahí. No, políticos somos todos. Sí, claro. Lo que hay que hacer es formar gente, para eso tiene que... Si no tiene tiempo de sentarse a leer, mire Andare.
Sí, yo creo que a veces deberíamos dar una discusión que tiene que ver con cómo estamos concebiendo, cómo concebimos, o qué pasó con la participación, o qué pasa con la participación. Porque a veces el problema no son las instancias, ¿verdad? No es que el problema son la cantidad de instancias. ¿Cuántas veces se reunió el Frente Amplio en estos 2 años en todo el país? Bueno, eso no es problema, porque tuvieron más de, ¿cuánto fue que había dicho Aníbal Pereira el otro día? Ah, Más de, no sé, montones de reuniones en todo el país, montones. un montón de reuniones. Montón. Sí, sí, nos dijo un número que tipo exorbitante, la cantidad de reuniones, y es lógico, porque tuvieron por todo el país recorriéndolo. Quien siga medianamente la red del frente se da cuenta que anda por todos lados. Entonces, la instancia no falla. Tampoco falla que las coordinadoras visiten los comités, o sea, la mesa departamental del Frente Amplio visite las coordinadoras en los distintos espacios de la ciudad de Montevideo, por ejemplo, y seguramente Canelones y en los otros departamentos donde el Frente Amplio no es gobierno, pero que tiene representatividad, seguramente también visite y se reúne. El problema no es la cantidad de veces que vayamos al comité en la semana, seguramente tampoco, porque vamos, hay gente que va, participa. El tema es que hay algo ahí que tenemos que ver, que está pasando y Permití una que no interrupción que... logramos. Perdóname, tiene- Néstor, y te dejo la palabra. No, no, pero va con eso que vos decís, porque va con Sí. eso. ¿Por qué también en otras tiendas pasa lo mismo? Yo no diría del Partido Colorado que está hecho pomada, pero en el Partido Nacional también le pasa lo mismo. No, yo creo que no sé si pasa lo mismo, porque las formas de militancia son distintas. Ah, ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, te lo voy a poner bien claro, la herramienta te voy a decir así, una herramienta muy fuerte que se construyó bajo los gobiernos de izquierda y que tiene que ver con la descentralización y que vincula a la participación de vecinos y vecinas en instancias de toma de decisiones por los distintos barrios y zonas de Montevideo, hoy en día está siendo tomada por gente que milita dentro de otras filas partidarias y que entienden que ese rol se tiene que ejecutar o tiene que llevarse adelante como forma de construcción de una escuela política para el día de mañana tener un cargo remunerado dentro de la estructura gubernamental. Y eso es una forma muy distinta de comprender la militancia, porque es una forma de ver la militancia como un cargo o una posición rentada, y no como la construcción de una militancia vinculada al compromiso por la lucha de los derechos de los que más, de los que menos tienen. Y ¿sí? pasa un poco a la izquierda también, sin duda que sí, porque hay una burocratización de las cabezas que trae que viene haciendo el resultado de 15 años de ejercicio del poder y de desconexión con las bases y de desconexión con los ejes principales de la ejecución de la política pública, ¿no? Y hacia quién va orientada y transformar la política y la persecución del bienestar social en la gestión política. En la gestión política del trabajo, los macronúmeros y en la gestión económica del éxito. Entonces, bueno, evidentemente eso trae como correlato, muchas veces, si no bien trabajado, una suerte de vaciamiento del sentido político, ¿verdad? Pero cuando hablamos del sentido político, lo que estamos hablando es la toma de decisiones, de las más elementales hasta las más profundas. Todo es una toma de decisiones políticas a lo largo de la vida. No es que los individuos somos ajenos a las definiciones políticas, pero tampoco me parece muy justo exclusivamente responsabilizar a la fuerza política por la falta o por los distintos niveles de comprensión de la participación. Tenemos otro mundo y muchas veces quienes estamos a un lado del mostrador concebimos las formas de militancia como en otras épocas y pretendemos que de esa manera sea la que vamos a llegar a todo el mundo y hoy en día el mundo de la realidad es otra. Y a veces la poca capacidad de resumen y síntesis hace que no podamos trabajar en un análisis contemporáneo de cómo estamos llevando adelante la política. Es decir, trabajar en el análisis de la realidad mientras estamos llevando adelante un proyecto político. Por lo tanto, ponemos a caminar. eh, eh, Fuera. claro que es dialéctica pura, pero muchas veces nos falta. Porque cuando paramos a pensar un poco en qué impacto, cómo estamos trabajando, cuáles son las dificultades que estamos atravesando, ya pasó mucho tiempo. Y eso no quiere decir que sea tarde, lo que quiere decir es claro, vamos un poco desacompasados. Por eso digo que me parece que muchas veces el problema no falla, no está. A ver, es muy fácil situar, hablando de, ¿no? de cuestiones de conocimiento situado y cosas así, pero
Más allá de eso, es muy fácil ubicar en un lugar estático y puro dónde están algunas de las fallas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más sencillo, porque si yo lo puedo poner en un lugar, claramente lo puedo identificar, lo puedo delinear y puedo de esa manera, sobre ese lugar donde yo lo ubico, generar toda una retórica de qué debería hacer. El problema es que eso ya pasó y ya está pasando y nos damos cuenta que a veces lo que sucede es que hay un problema de participación, hay un problema de organización, hay un problema de mancomunión, hay un problema de construcción de la unidad de las causas por las cuales tenemos que luchar. Hay un problema muchas veces de profundidad y de amplitud. Entonces, nosotros sabemos que hay porcentajes de la población que pertenecen a determinados niveles socioeconómicos con los cuales vamos a discutir toda la vida y sobre los cuales no vamos a disputar la base de un voto o la base de una transformación económica de carácter más radical, ¿no? Pero eso ¿Por qué? Porque, para llegar a esos elementos tenés que, aunque discutas y no consigas el voto, que se entrometa. ¿Cómo lograr que el individuo, los individuos, ellos y ellas, logren interesarse por la política? En esa bueno, pero dialéctica, ¿cómo hacerlo? Bueno, eso es lo que yo te digo que a veces tenemos que ponernos un poco a pensar que tiene que ver con la participación y salir un poco del lugar del análisis. O sea, ya sabemos, o sea, hace 20, 30 años que se está construyendo un escenario de aridez política, donde la discusión política se muestra como un lugar agresivo, hostil, vaciado, aburrido, denso, poco interesante, que hace que la gente se haya alejado. Eso ya lo sabemos. Está bien, pero Ahora, cómo se politiza? ¿cómo se politiza perdiendo el miedo a la discusión? Eso es uno de los miedos, o sea, uno de los miedos más grandes que tenemos. Cuando hemos perdido la capacidad de identificar que en las discusiones es donde crecemos. Si yo me siento contigo y discuto, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero sin lugar a dudas las dos personas que discutieron y terminaron esa discusión van a ser otras al final. ¿Por qué? Porque pudimos contraponer los puntos de vista. Pudimos El tema contraponer es que las hay una porción opiniones. importante de la población que no quiere discutir. Y tiene que No, ver con el encare que a veces uno le da. sí, hay un porcentaje importante de la población que no quiere discutir y hay un porcentaje importante de la población que no solo no quiere discutir, sino que no quiere participar porque siente que los ámbitos están agotados y son espacios que no generan acción e inactividad. O que muchas veces son espacios los cuales uno va y lleva adelante una discusión y después se pasan por arriba porque determinadas fuerzas motrices dentro de la política tienden a romper la organización social. Entonces, son varias las consecuencias. El Está problema es bien, que pero no hay una organización social en paralelo o algo nuevo con mucha fuerza que ingresa a través de las redes y la gente se comunica a través de mensajes de texto u otras cosas que hacen que haya cambiado la forma de hacer política. Y claro, claro que sí, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos que a veces dar una vuelta de rosca, entender de que todas estamos cansadas, cansados, todos trabajamos. Bueno, hay muchas personas que hoy en día no tienen trabajo, pero muchas trabajamos, militamos, estudiamos, hacemos 300 millones de cosas. Y llevar adelante la tarea de discutir, confrontar, estar en cada lugar que se pueda, dando una discusión o llevando adelante un reclamo, participando en una marcha, si nosotros eso lo empezamos a multiplicar por cada uno de lo que somos, cada una de lo que somos, terminamos siendo un montón. El problema es que a veces terminamos siendo la misma persona en los mismos lugares cambiándonos de galera. Yo creo Eh, que durante los tres gobiernos, particularmente los dos últimos gobiernos, se crecieron en derechos, los tres gobiernos. Se creció en derechos, en la ciudadanía, creció económicamente, se organizó mucho mejor el Estado, se organizó mejor todo en general. Estoy hablando en términos macro, no estoy hablando en pequeñas cosas o algunas cosas puntuales. En general, se creció muchísimo. Ahora no se politizó en esa dialéctica que había que ejercer, entonces la gente hoy creció, lo otro que está sentado ahí, está todos los días sentado ahí, creció el individualismo, el me voy para la playa, el me hago la casa, es mi tiempo, si no aprovecho ahora. Hay toda una filosofía de decir, ¿qué es vivir la vida hoy? sí, es parte de esto, es parte de un problema más grande. Este,
que tiene que ver con el aspiracionismo y con haber vivido muchos años de nuestra historia sumido en una pobreza y la miseria. Y siempre es muy aburrido decirlo, pero es la realidad. O sea, acá la gente se olvida cómo vivíamos antes del 2005. Pero no cómo vivíamos en términos económicos, sino lo que era el Uruguay, el país. O sea, yo le invitaría a que la gente del interior pensara hace 20 años atrás lo que era, no sé, Tarariras, lo que era, no sé, vamos a decir Piedrasola, lo que era, no sé, Las Láminas, lo que era Tranquera, lo que era Bernabé Rivera, lo que era Vergara, lo que era, sin ir más lejos, la Ciudad de las Piedras. Empecé a trabajar en el año 2008 en la Ciudad de las Piedras, ¿no? Y era una situación bastante compleja y complicada, en tanto términos de infraestructura, organización del Estado, proyección de política, conducción de una política para crecer, orientada hacia el beneficio de su población. El fallo fue en la comunicación y bueno, pudo haber sido. También el fallo fue parte de no haber colectivizado y haber quedado rehén de la pelea, la disputa interna y la rencilla que hicieron que de alguna manera perdiéramos el norte del sentido político que le estábamos dando a ese proyecto de país que estábamos construyendo. Porque se perdió el sentido político del proyecto de país que se estaba construyendo. Y eso hace muy difícil que uno pueda traducir una narrativa que baje hacia abajo, como un relato, ¿verdad? Que la gente se lo pueda apropiar. Le hace como, a ver, en este país vos tenías que hacer una, o sea, vos tenías pueblo donde la gente para sacar la cédula tenía que viajar 50, 60 kilómetros y esa situación cambió. Y eso que parece una nimiedad, fue un cambio importantísimo. Había pueblo que no llegaba la luz, no llegaba el agua, no llegaba nada. Y sin embargo llegó. Y llega el internet. Llegó el internet, sí. Y para que llegue el internet nos tenemos que ir. Entonces, esos son, y no estoy hablando de otros programas que existieron durante la primera presidencia y un montón de cosas del Frente Amplio que generaron transformaciones radicales realmente del modelo de país. Les recuerdo, busquen una foto, cualquier foto que tenga del álbum de su casa de la década de los 90 y mírenla. Y piensen en esa foto y miren dónde estamos hoy. Con el hijo de la foto, nos vamos. Para salir, para cambiar la realidad en la que vivimos hoy en día, porque no basta de nada sentarme a mirar todos los programas de zurdo que hay a la vuelta, incluido este, y darme manija y decir, bueno, bárbaro, porque si no hacemos nada con eso, mañana la situación va a seguir siendo igual. Porque no sirve de nada el aire triunfalista de creer porque si la fórmula va fulano, va sultano, ganamos con mayoría, no ganamos, porque eso va a pasar dentro de un año y pico. Y si eso no se capitaliza en ejercicio de trabajo, participación y militancia, no vamos a llegar a ningún lado. Y el organismo va a seguir gobernando. Chao. Se va el ómnibus, son las 20. Gracias, Leo. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Dale. Chao. Amigos, se terminó Andares. ¿Qué programa el de hoy? ¿Qué programa el de hoy? ¿Qué programa? Mirá lo que te cuento. Si llegaste tarde. Faropa. Fossati. Blair. Viera. ¿Y quién les habla? Nos vemos. Chao, hasta mañana. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! ¡Sotelo!
Bueno, Manuel Mendoza Pepe. ¿Cómo estás, Néstor? Ponele que haga hashtag. 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 Hashtag.